¿Se ve? ¿Me escucho? Sí. Sí. Ya. Buenos días. Sí, buenos días. Ahora son las 12. Profesor, compañero, nosotros vamos a presentar sobre entropía, lo que entendemos por ella, y la pregunta número 2 de lo que nos mandaron. El grupo está compuesto por Carla Lupayante y yo, Daniel Salazar. ¿Le doy tú o le doy yo? Que estoy apoyando, como dijimos. Ya. Bueno, principalmente tenemos que tener en cuenta que la entropía es una magnitud termodinámica proporcional al desorden molecular del sistema. Además, es una función de estado de carácter extensivo, y el valor de la magnitud física en un sistema aislado crece en el transcurso del proceso que se ve en la forma natural. Además, describe cómo es irreversible un sistema termodinámico. Y hay que tener mucho en consideración que la entropía en la física es la magnitud termodinámica que permite calcular la parte de la energía calorífica que no puede utilizarse para producir trabajo si el proceso es reversible. Un ejemplo que se puede ver de esto es considerar el agua sólida, que está en una estructura o un patrón regular, bien acomodado, como se ve en la imagen de la esquina de abajo, en donde se ve como figuras geométricas sumamente ordenadas. Al darle calor al sistema y cambiar de fase, este patrón ya deja de estar tan ordenado como se ve aquí, sino que las vibraciones de la molécula hacen que la fuerza de atracción que la mantiene fundido se rompa y haya desorden. Entonces, al aumentar la temperatura y agregarle calor al sistema, esto tiende al desorden. Otra forma de ver esto, que un ejemplo bien burdo que encontré, era, por ejemplo, tener un montón de hojas en la mano como de un libro, y que no estén ni anilladas ni pegadas, nada. A lanzarlo hacia el aire. Entonces, el mismo sistema tiende a caer en desorden, porque no va a caer aunque la posibilidad es muy pequeña, de que caiga la hojita ordenada. Así que la entropía es básicamente que todo se vaya al desorden. Dale, Carla. Sí, es que no encontraba el mouse para ponerle el micrófono. Ya. Nuestra pregunta dice: ¿qué proporción de la energía eléctrica que transforma una ampolleta común, ampolleta incandescente, se transforma en energía calórica? Bueno, primero hay que tener en cuenta que estas ampolletas están formadas por una ampolleta o bulbo de vidrio que contiene un gas inerte y un filamento de tungsteno que se calienta para generar la luz. Y en dicho proceso, el 85 a 90% de la energía eléctrica se transforma en calor y el 10 a 15% en luz, las que se ubican en el segmento menos eficiente entre los tipos básicos de ampolleta. Digo yo. Ya, Esta bueno. información la encontramos en el CERNAC, por si acaso, si no nos creen. Y una forma de calcular cuánto es el desperdicio o cuánto se transforma en calor es a través del efecto Joule, en donde se relacionan las variables de corriente, resistencia y de tiempo. No sé, Carla, si quería agregar algo más. Iba a decir lo mismo que tú. Bien, pensamos lo mismo. Y una forma de calcular la entropía de este sistema sería que al estar el filamento o la ampolleta prendida, su temperatura absoluta es superior a 3000 grados Celsius, por lo que da como 3300, entre comillas, Kelvin. Entonces, según la fórmula que tenemos acá, tenemos que calcular cuánto es el calor agregado, y para eso se utiliza la fórmula de MC delta T, donde delta T es el calor, delta T es la temperatura final que mencioné, y
La temperatura inicial podría ser la temperatura ambiente, ya que tendría que estar en equilibrio la ampolleta con el ambiente donde se encuentra. Y C, se puede encontrar en tablas, ya que está todo en tablas. Y la masa habría que ver cuánto es, porque yo intenté buscar en internet y no encontré en ninguna parte cuánto es la masa en un filamento. Y no tenía una ampolleta aquí en mi casa para romper. Y eso sería nuestra presentación. No sé si tienen algunas preguntas. No, por lo menos yo no. No, yo tampoco. Ya. Hay que verlo. Ya, entonces, muchas gracias por escucharnos. Y seguimos. Se te agradece, Daniel y a Belén. Muchas gracias. De nada, profesor. Bueno, creo que ahora venimos yo con Constanza. Eh, Constanza y yo será, po. Es lo mismo. No, no, yo ya me confundí. Ahí está. ¿Se ve, cierto? Sí, se ve bien. Sí, Connie, ¿estás por ahí? ¿Y si estoy, me escucho? yo escucho. Ya. Bueno, voy a comenzar. Buenos días, chiquillos. Bueno, nosotros vamos a dar un breve concepto de qué es entropía al comienzo, para luego seguir con la pregunta pedida por el profesor. Bueno, y el grupo se conforma por Constanza y yo, quien habla es Diego Saavedra. Uy, ahí sí. Bueno, ¿qué es la entropía? Para colocar en contexto, esta es la que indica el nivel de desorden molecular de algún objeto. Si yo lo coloco un ejemplo, un líquido o un gas va a tener mayor entropía que la del sólido del que procede o del que viene, ya que en los sólidos, los átomos, las moléculas, iones, protones, todo, están fijos en una posición. En cambio, en un líquido o en un gas, estas partículas son libres para moverse de un lado a otro. Bueno, en el caso del líquido tienen menos movilidad, pero en el gas ya es más aún la movilidad que tiene. Y la pregunta que se nos dio dice, el agua que pones en el congelador pasa a un estado de menor desorden molecular cuando se congela. ¿Es esto una excepción del principio de la entropía? Bueno, y como bien escribimos ahí, nosotros nos pusimos a pensar que al momento de nosotros dejar un vaso con agua dentro del refrigerador, el refrigerador va a tratar de bajarle la temperatura que ya tiene, que viene eh, mm, del ambiente, o sea, de la temperatura ambiente que ya viene el vaso con agua, a dejar la temperatura ambiente dentro del congelador. Y esto lo primero que hace es generar energía para bajar el calor que tiene el vaso con agua hasta llegar a 0 grados, y después, bueno, si es mayor la temperatura ambiente dentro del refrigerador, pasa de un estado líquido a un estado sólido, o sea, congelarlo. Y la energía que ocupa el refrigerador para poder bajar el calor de este sistema que sería el agua, cuando la ocupa, después pasa a botarse afuera del refrigerador. Y esto sería una energía irreponible, irreversible, que no se puede volver a ocupar, en realidad, se bota al ambiente. Y al ver que la entropía en el cambio de fusión, si existe del agua a, a sólido, de líquido a sólido, sería un proceso que no es una excepción del principio de entropía. Y bueno, como lo que expliqué yo recién, lo va a explicar Constanza a modo de cálculo.
Ya. Nosotros empezamos, hay cálculos que nos pusimos, así que les voy a explicar de manera de hablar. Los datos que ocupamos son la masa, la temperatura inicial cuando el agua puede estar entre 0 a 100, ya que no podíamos dar un valor fijo, la temperatura final, que es cuando alcanza los 0 grados Celsius. Después de eso pasaríamos a la temperatura inicial cuando ya es hielo, porque hicimos el cambio de fase de líquido a sólido. Y la temperatura final, que es cuando ya puede estar entre 0 grados Celsius a menos algo. Aquí anotamos los calores específicos, el calor latente del agua y lo específico del agua y del hielo. Bueno, para comenzar, algo que no se colocó aquí es el calor que se está extrayendo del agua, que sería en 3 procesos, que es como estaba en esa parte de 0 a 100, o sea, de 100 a 0, quedaría con signo negativo debido a que la temperatura inicial es más grande que la final. Después, en el cambio de fase, también sería negativo, por lo mismo que estoy diciendo, que se le extrae el calor. Y ya cuando está en hielo y sigue bajando, daría un total, las 3 calores que nos dieron, sería el calor que se le está quitando al sistema, que en mi caso es el agua, o el vaso con agua. Pero el refrigerador es el que está recibiendo ese calor. Entonces, para él sería el signo positivo. Ahora, si entramos a la variación de entropía del agua, al igual que con el calor, tendríamos 3 variaciones de entropía, y todas ellas negativas. La variación de entropía del enfriamiento del agua, que usamos la fórmula que presenté ahí, que es la masa por el calor específico por el logaritmo de la temperatura final, partido en la temperatura inicial. Y ahí reemplacen valores. Puse que daría negativo, ya que la temperatura final es menor a la temperatura inicial. Y en el logaritmo, cuando está partido por un número mayor, da negativo. Bueno, cuando está cambiando de fase, puse que la masa es igual al calor latente partido en la temperatura, que sería cuando estamos, como la temperatura es constante, sería los 273, que son los 0 grados Celsius. Y ya lo mismo pasa cuando el hielo sigue disminuyendo su temperatura, que es la fórmula que estaba más arriba, y el logaritmo también daría negativo, debido a lo que expliqué que la temperatura inicial es más grande que la final. Y la suma de las 3 entropías sería como el total, donde está diciendo que la entropía del agua disminuye porque ésta se está enfriando. Y esto no hay ninguna imposibilidad, ya que no se trata de un sistema aislado, ya que el refrigerador está quitando el calor y ese calor lo tira al exterior. Otra cosa que hay que agregar es la variación total de entropía. En este caso nosotros tomamos como sistema el vaso con agua y el refrigerador, y todo lo demás lo tomamos como ambiente. Si consideramos que lo que estoy mencionando, entonces la variación de entropía sería la que se muestra al final. Y habría que calcular el calor externo, que sería el calor interno, que es lo que menciona al inicio de la suma de los 3 calores, en positivo porque es la que está ganando el refrigerador, y el trabajo interno, que es el calor interno partido en el coeficiente de desempeño del refrigerador. Este valor, si vemos la temperatura ambiente, quedaría partido por ella. Después, sabemos que la variación de entropía del universo es la suma de estas dos, por lo que sumaríamos la variación de entropía del ambiente más la que nos dio a la que está liberando el agua. Y si nosotros lo reemplazáramos con datos, nos daría que es positiva, por lo que no está rompiendo con el principio de la entropía. Además que se vuelve a afirmar eso de que en la entropía nunca se empata. Siempre estamos perdiendo, y aquí sacaríamos el valor de lo que está ganando el universo. ¿Paso nomás? ¿Sí? Ahí sí. Y aquí presentamos un gráfico donde muestra, bueno, en nuestro caso no había vapor, pero muestra cómo cuando va bajando la temperatura, la entropía en función de esta temperatura también va bajando. Ya en los 273 es cuando la temperatura se mantiene y ocurre el cambio de fase. Y después ya cuando está en hielo y sigue bajando. Bueno, eso sería nuestra presentación, profesor. ¿Alguna consulta, alguna duda?
yo quería preguntar algo, pero con respecto a la pregunta que me hiciste tú delante, tú me preguntabas si se perdía algo o si caía algún excedente, no sé, del proceso de, de refrigeración. No sé si te acuerdas. Sí, Yo creo que a lo mejor lo asociaste a la condensación que hay afuera del sistema, claro. la del ambiente. Y esa es la que genera ese goteo que en casi todos los lugares pasa, incluso los aire acondicionados de casa. Sí. Pero no es interno del sistema. Gracias por la aclaración. ¿Alguna Ninguna. pregunta? Bien, gracias Constanza y Diego. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Quién viene? Creo que ya Además, exponimos pasamos todos. todo. Sí, ¿Todos? sí. Muy bien. ¿Me dejan compartir a mí, por favor? Comparta nomás, profe, sí. Sí, pues. Dejamos de compartir. No sé qué pasa, que no puedo aparecer. Tengo que apagar ahora. Bien, les escuché atentamente y hay algunas cosas que precisar respecto del concepto que estamos manejando de entropía. La entropía es una visión, entre comillas, de tipo técnica. ¿Qué significa eso? Como sabemos que el desorden del calor no se puede utilizar a no ser que coloquemos trabajo sobre ese desorden, disminuimos la entropía. Me explico, por ejemplo, en el hielo, del líquido, veíamos la última gráfica, está pasando de líquido, baja, ¿verdad?, en la curva, y se ve que disminuye la entropía. Ah, cuidado, porque si tenemos líquido, tiene una cantidad de calor, ¿verdad? Voy a suponer que tenemos líquido como casi agua hervía. Tiene una cantidad de calor. Si calculamos la entropía, es la cantidad de calor dividida por la temperatura que rodea el sistema, la temperatura ambiente. Entonces yo tengo mucho calor, vamos a suponer que sea 100, dividido por un número. Pero cuando se empieza a enfriar, está disminuyendo el calor. Voy a colocarme cuando el agua ya está en 40. Si calculo la entropía ahí, tengo 40, que es la cantidad de calor que queda, dividido por la temperatura externa, la temperatura ambiente, ¿verdad? Allí sale un cociente menor, disminuyó, uno dice, disminuyó la entropía. Indudable, porque la entropía es el calor que tiene un cuerpo frente a una temperatura que lo rodea. ¿Está bien? Entonces, si yo estoy bajando la cantidad de calor que hay acá, estoy disminuyendo el valor de la entropía, el valor. En ese instante,
Pero cuando está disminuyendo el valor de la entropía de esto, la está ganando el aire. Porque ¿en quién se enfrió el cuerpo? En el aire. Por lo tanto, nosotros estamos calculando la diferencia de entropía de este sistema. ¿Verdad? Por lo tanto, esta entropía que perdió, la ganó el aire. Por lo tanto, si yo sumo la diferencia de esto que tenía el aire y con la que generó esto, me suma siempre a la entropía del universo, donde yo voto. Es decir, tengo que tener cuidado cuando hablo de entropía, cuando estoy hablando de la entropía del dormitorio, por ejemplo. Tengo la estufa, la ventana, entra el sol por un lado, entra aire por el otro, y hago el balance de energía, ¿verdad? Yo puedo decir, claro, voy a colocar Aislapol, Plumavit por todos lados, cajas de huevo, ¿verdad? De esto para aislar el sonido. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Estoy disminuyendo la energía, ¿verdad? O la entropía que genera esta habitación. Claro, porque disminuía, impedí que el calor saliera, etcétera, etcétera, y estoy dejando entropía constante. Listo, disminuir, no estoy generando. Pero es de este sistema. Pero nosotros los sistemas técnicos, entre comillas, la ampolleta, el auto y lo que sea, lo hacemos interactuar con el universo. En esa fuente gigante, la atmósfera, por ejemplo, donde estamos botando el calor. Y el calor dividido por la temperatura local o universal, antes no estaba. Es decir, del primer momento que nosotros movemos algo, ya generamos entropía. Aunque ustedes no lo crean. Si yo muevo esto, ya generé entropía. Moví el aire que había aquí, tomé con la mano, saqué un roce, por mucho que no lo veamos. Perturbé la atmósfera. Si calculo la fricción del aire con esto, hay calor. Pero es tan chiquitito que no lo vemos, no lo sentimos. Pero si lo calculamos, por muy chiquitito que sea, antes no estaba. Antes no estaba. Entonces, la entropía, si bien es cierto, del primer momento que la generamos, como alguien explicó acá, ordenada, imposible. Imposible. Porque siempre hay fuga de energía. Y esa energía que se fuga va a tener dos apellidos. Esa fuga que se generó cuando estábamos fabricando este vaso, estaba fundido, estaba al rojo, ¿verdad? Y empezó a enfriarse. Se está enfriando con respecto al calor del medio, está liberando entropía, está liberando calor debido a la temperatura del medio, está saliendo de aquí para allá entropía. Y estoy calentando el universo, ¿verdad? Entonces, este calor que está saliendo aquí como el vidrio de la ampolleta desordenado, yo tengo dos alternativas para disminuir la entropía que genera esto, esta que viene acá, esta. Yo puedo parte de ella ordenarla y otra va a seguir desordenada. Yo podría colocar cerca del vaso un tubo, enrollarlo en el vaso, cuando está caliente, está al rojo, y hacer pasar agua por el tubo. Por lo tanto, parte de la entropía que estaba generando antes, en esta agua yo estoy ordenando un poco, y otra sigue por acá desordenada. Pero no es que disminuya la entropía, porque después esta agua, cuando la ocupe en otro lado, se va a enfriar y volvió a formar parte integrante de la que se perdió anteriormente. Por lo tanto, la fabricación del vaso genera una entropía que podemos ordenar parte y desordenar, pero esa que ordenamos
Luego en el tiempo se va a enfriar de nuevo. Y el calor que se enfría esta agua va a volver al sistema. Entonces, eso significa que siempre la entropía del universo aumenta. Cuando yo fabrico el vaso, cuando fabrico este coso, cuando fabricamos el ratón, etcétera, etcétera. Porque siempre van a llegar a la temperatura ambiente o al equilibrio en el lugar donde se encuentran. Eso es como una conclusión del pensamiento que tenemos de entropía. La entropía es mucho más allá del desorden de un gas. Eso es como la definición de concepto. Pero la definición de generación, ¿quién la genera? ¿Cómo se genera para llegar a ser desordenada? El ejemplo que utilizaron ustedes mayormente es de la física de partículas, de un gas. Pero no cuando se calienta un rodamiento. No cuando prendemos un encendedor. No cuando la energía de la pila la transformamos en trabajo. ¿Está bien? ¿Por qué en la física utilizan mucho el gas? Porque como estamos, nuestro vertedero de calor tiene forma de gas, la atmósfera. Y también los líquidos, cuando botamos el calor a un líquido, también se comporta como fluido. Es por eso que decimos que el calor a la final queda transformado como partículas desordenadas porque está en un gas que se expande en la medida que se calienta y se desordena más. El líquido, como ustedes vieron, pasaba de una estructura de hielo de distancias intermoleculares rígidas, pasaba a líquido, claro, para romper, ¿verdad?, la rigidez de la estructura atómica, hay que vencer energía. Y para vencer energía, ¿verdad?, pasamos a un sistema de moléculas libres, porque las rompimos. Para dejarlas libres, las transformamos en líquido. Eso es lo que hacemos cuando fundimos metales. De una cristalina entre átomo y átomo que está rígida, la rompemos y liberamos los electrones, ¿verdad? Y ahora ya no es una estructura cristalina rígida, sino que es plástica, líquida, y si la hacemos más todavía, nos pasamos a gas. Entonces, todo lo que vemos sólido, preguntas, ¿era líquido antes? Porque si yo veo un árbol, antes es líquido. Antes, Porque ¿qué tan atrás? no, es líquido incluso que el que nace. Porque de eso se alimenta. Y de nutrientes que son líquidos, ¿verdad? Una solución, en la hidroponía es agua que tiene potasio, nitrógeno, fósforo y oligoelementos que están disueltos. Y se lo echa una semilla chiquitita. Y en la naturaleza la masa no se crea ni se pierde, se transforma. Por lo tanto, en ese líquido, ¿verdad?, con esos nutrientes que tienen forma de líquido, estamos construyendo un árbol que es sólido, que es rígido. Entonces, mucho cuidado ustedes que estudian pedagogía en el sentido, ¿verdad?, que tiene la física. La física es para cuantificar cuánta cosa veo, cuánta transformación existe y cómo la explicamos, cómo tratamos de calcularla. Entonces no es, como dijera yo, un concepto frío aplicado a una definición que se lee en un libro. No. Es como la interpretación que se aterriza en un modelo matemático de lo que observamos.
Y como no podemos observar todo con este triste ojo, que aún tengo anteojo además, se usa la lupa cuando quiero ver un poquito más. El microscopio cuando quiero ver más adentro. E inventamos el microscopio electrónico para ver, pero mucho más allá, ver cómo se está moviendo el átomo, o cómo se está trabajando el plasma, cómo están saliendo los positrones, los quarks. Ya no hay solo el electrón, el protón y el neutrón, hay partículas, pero mucho más chicas aún. El plasma, que llegamos a definiciones hoy en día de plasma, y sobre todo, cuando miramos el universo, no podemos hablar de grado de inteligencia, porque no tenemos comparación. De solo saber que nuestro Sol, ¿verdad?, es insignificante de algo que no tengo idea, que simplemente veo al cielo un montón de estrellas, y si me coloco un telescopio el más grande que hay, prácticamente no se ve, ¿verdad? Prácticamente no se ve cielo, se ven puras estrellas. Y las estrellas son masas. Entonces eso significa que hay tanta masa una tras otra que me cubren el cielo. No sé si han visto ustedes imágenes de lo que ven los telescopios. Lleno, infinidad de estrellas. Prácticamente no queda espacio de cielo. Y nuestra estrella es probablemente, no puedo decir de la cantidad de estrellas que hay, inimaginable, no tengo idea en qué nivel estamos respecto de tamaño de otras, salvo aquella que hemos medido, ¿verdad? En términos relativos con otros, más grande que esa, más chica que esta. Y definimos un metro, ¿verdad? Un año luz, y eso lo comparamos, ¿verdad? Y para nuestro libreta de apunte tenemos un cierto valor. Y con eso jugamos, porque no tenemos un fulano más allá que lea nuestros papeles para colocarnos de acuerdo. Como la presión, por ejemplo. Si yo voy a estar haciendo un trabajo, tengo que colocar acá mi presión, cuál es la humedad relativa, etcétera, para el que está allá en el polo pueda repetir o pueda saber cuánto va a cambiar algo. Pero de lo que hago yo, ¿es lo mismo más allá? No sabría decir. Entonces tenemos una inteligencia acotada. ¿Está bien? Una inteligencia acotada. Independiente que me quede disco duro, de memoria, por llamarlo así, vacía. Pero si aprendiera todo lo que existe en función de lo que ha logrado el ser humano, ahí puse el comita, ¿verdad? Por lo tanto, la inteligencia que tenemos amarrada en un libro o en una sumatoria de libros corresponde al desarrollo del ser humano. No es conocimiento universal. Ya, juventud, no hablemos más, tenemos nuestro tiempo, ¿verdad? Y les felicito por lo que hicieron, están recién partiendo, les faltan bastantes años más de escuela, de gaje en el oficio se dice, para poder exponer un tema, a mi juicio, el más difícil que hay. Pero entretenido. El más difícil que hay y de exponer, porque para poderlo exponer tengo que comprenderlo muy bien. ¿Qué es la entropía? ¿Está bien? Sí, profesor. No solo algo que está desordenado. De esa forma se transporta. Porque si no está desordenada, no se transporta. No sé si en la currícula de usted está el ramo fenómenos de transporte, ¿ya?
cómo se transportan las cosas. Entonces, si yo tomo esto, cómo se transportaron todos los átomos que existen para formar este ratón, y que tiene un espejo, una fotocelda, una pila, un circuito impreso, una memoria chip, ¿verdad? Por lo tanto, yo traje cosas que las metí acá adentro para una función. Eso se llama fenómeno de transporte. Cómo transporto la energía, cómo transporto el átomo, cómo transporto la materia, cómo transporto un fluido, etc. Ese ramo es el más impresionante que tiene la tecnología. Sin fenómeno de transporte no hay nada. De eso podrían, como lectura, leer. Acá estamos pensando en ir a la Luna, en ir al espacio, y mandamos un cohete, destruimos un satélite, ¿verdad? Que generamos chatarra, basura espacial, que en algún momento van a haber colisiones, van a perder la velocidad, y si pierden la velocidad, pierden la aceleración y van a caer. Ya se lo estudiaron en mecánica ustedes, ¿no? Una colisión de dos cosas, se perdió el movimiento, pueden llegar a velocidad cero, y se van a ir para abajo. Y eso es lo que discuten ahora y dicen el riesgo que pusieron estos fulanos que mandaron un cohete que cuesta millones de cosas para destruir un satélite. Mejor habría sido gastar, ir a buscarlo y bajarlo, y no importa que se estrelle en el cerro, en un cerro por ahí, pero no dejarlo libre en miles de partículas en el cielo. Por lo tanto, generamos entropía, porque esa masa de estas cosas chicas que quedaron, con la velocidad que llevan, tienen una energía cinética. Si esa energía cinética baja, choca, ¿verdad? Se calienta. Por lo tanto, tenemos entropía en potencia. Está la entropía allá arriba. En algún momento se va a pasar a la atmósfera nuestra, porque está fuera de la atmósfera. Ojo. Ya, juventud. Muchas gracias y mañana haremos ejercicio de transferencia de calor. Así que les espero mañana. Ya, profesor. Cuídense mucho y profesor. muchas gracias a todos. Bueno, ¿se terminaron las clases? Sí. Sí. Ah, bueno. No, nomás te Vamos a hacer profesor. ejercicio hoy día. ¿Cómo? Que pensé que íbamos a hacer ejercicio hoy día. Ah, No, yo no pensé hoy día, pensé que con ustedes iban a tener trabajo un poco más extenso. casi. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? ¿todavía no ve las tareas? Sí. Te mandé las notas de laboratorio Sí, sí las vi. y más rato mando las tareas. Ya. ¿Ya? Y el otro profesor revisó el último video que había subido, que estaba restringido. No. ¿Ya? Pero en el transcurso de lo que queda de esta semana les voy a entregar todo lo que les tengo. Ya. Y los que me deben, por favor, mándanos, porque si no le voy a colocar un 0. ¿Ya? Ya, juventud, nos estamos viendo. Que les agradece. Ya, profesor, nos vemos. Que tenga buen Nos día. vemos, profesor.